Por sentado que no me están escuchando. Hola, ¿se me escucha ahora? Muchas gracias. Escuché, Escucha la voz. te escuché. Vas a hablar. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Está bien. Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de los seminarios que hacemos de investigación desde el Vicerrectorado de Investigación. Este es el último que vamos a hacer este año. El tema Está que... empezando. Sí, perdón. Está que vos te ven allá. Te- A ver, un segundito. Bueno, entonces les decía, este es el último seminario que vamos a hacer este año. El tema de este seminario está vinculado con el uso de herramientas de inteligencia artificial para investigación. La sesión de este seminario está a cargo del profesor Mario Rossi, que está acá con nosotros y que ya lo conocen. Eh, Contarles también que la última actividad que nos queda, sobre todo para aquellos que están en formación doctoral, es la actividad que tenemos planificada para el día 27 de noviembre de este mes. La verdad es que es una actividad muy interesante que ya hicimos el año pasado, específicamente dirigido a quienes están en formación doctoral. Este año nos van a acompañar por un lado, el profesor Conrado Barotto, que fue expresidente de la Comisión Nacional Aeroespacial Argentina, y también junto con el profesor Barotto va a estar Luciano Elizalde, que bueno, seguro ya lo conocen, ex decano de la Facultad de Comunicación, también estuvo en el Consejo Superior y en la Comisión Permanente del Consejo Superior, etcétera. Así que nada, darles la bienvenida. Veo que son numerosos, se genera mucho interés el tema del uso de la herramienta de inteligencia artificial. Ya cederle la palabra a Mario. Y bueno, sí le pedí a Mario, les pido a ustedes que intervengan, sea a través del chat o sea levantando la mano para hacer preguntas, así eh, digamos, es interactivo también con los que están conectados. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuando me propusieron esta charla, fue hace mucho tiempo y en términos de la inteligencia artificial, un año no se mide en tiempos bíblicos, sino en eras geológicas. O sea, no son miles de años, sino son millones de años lo que pasó desde que lo pidieron. Así que voy a intentar, y como esto va a seguir evolucionando, intenté hacer una presentación que espero que les sea útil. Entonces, para empezar, algo que me gustaría es si alguno que otro o varios aquí o en Zoom pueden dar una o dos definiciones de qué es la inteligencia artificial. ¿Alguien se anima a decir qué es la inteligencia artificial? ¿Sabe? Los que sepan, obviamente, están también bienvenidos. Pero antes de empezar, siempre hay que definir de qué es lo que uno está hablando. Entonces, acá no hay respuestas correctas, ni equivocadas, ni mucho menos. Es simplemente un ejercicio que, como el lenguaje es una cuestión de convenciones, no digo que hay 47 millones, pero debe haber 45 o 44 millones de definiciones distintas en Argentina de qué es la inteligencia artificial. Cada uno de nosotros a una palabra le asigna un concepto, y entonces para que todos más o menos entendamos sobre qué va a ser esto, ¿alguien se anima? También por chat, si no se animan a hablar, por chat, lo que fuere, ¿alguien se anima? Es una herramienta, dice Ana Cooper Basta. Es una herramienta, buenísimo. ¿Alguien más? Poderosa. Muy poderoso, buenísimo. Sí, como un sistema de algoritmos que se modifica a sí mismo, ¿no? Un sistema de algoritmos que se modifica a sí mismo, también. Genial. Yo no sé si, o sea, yo no soy ingeniera, entonces por ahí estoy diciendo cualquier Mejor. cosa. No sé bien qué significa lo que voy a decir, pero entiendo que es un modelo de lenguaje que va formulando respuestas ante ciertos prompts o ciertas indicaciones. Ok. Todos de algún modo le están dando a la vuelta a algo, porque en general
a lo que se asocia con inteligencia artificial, que es a ChatGPT. ¿Okay? Nosotros decimos inteligencia artificial, ChatGPT, que no está mal, pero es un poquito más que eso. Otra Sí. aporte que José dice es una rama de las ciencias de la computación. Exactamente tiene que ver con eso, pero ¿por qué es importante definirlo? Porque, digamos, y voy a hacer un ejemplo que por ahí los más jóvenes no sé si me siguen, pero a veces se confunde el objeto con el objeto de estudio con el concepto. Entonces, los que tenemos un poco más de años, si yo les doy una gilet, todos saben que estoy hablando de una navaja para afeitar. Bueno, y el problema de asignarle al IA con ChatGPT, que eso es hoy, antes era otra cosa y mañana no sabemos qué es. Entonces va a ser mucho más que eso y entender un poco cómo funciona debería ser productivo para poder empezar a pensar cómo funciona y qué es lo que hay detrás y qué es lo que hace, sin saber demasiado, por lo menos tener algunos conceptos bases. Todo esto nace, digamos, hace mucho tiempo, lo que es el concepto de inteligencia artificial ya hace bastantes décadas que están girando por ahí, porque justamente lo que intenta es emular un comportamiento humano, si se quiere. Tema es de vuelta, se usan palabras que en los distintos ámbitos tienen un significado particular y alguien decide utilizarla como más le conviene. Entonces, ¿qué? No, hablar de inteligencia, dependiendo de donde uno venga, quiere decir una cosa, quiere decir otra. Lo que se planteaba es este test de Turing, que es muy viejo y que hoy por ahí ya está superado, que lo que se ponía es un actor humano y una máquina detrás de digamos, de un lugar que no se podía ver, un interlocutor hacía una pregunta y recibía una respuesta. Y en el momento que no podía distinguir si la respuesta había venido del ser humano o de la máquina, eso era como decir que finalmente había logrado tener una suerte de inteligencia. Pero la inteligencia artificial, en verdad, es simplemente eso, tratar de simular y que parezca que detrás hay un ser humano, pero no necesariamente. Para hacer eso necesito otros términos y estos son una suerte de diagrama de Venn más o menos ajustado en el cual pareció, digamos, hubo como una evolución en donde distintos términos parecían que eran sinónimos y entonces en un momento se hacía el Big Data, en otro momento el Data Mining, después el Machine Learning, el Deep Learning, y hasta que llegó la inteligencia artificial y todos se quedaron contentos con eso y ahora es todo inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial justamente es simplemente e independientemente de cómo lo haga, esa tarea que parezca que le está haciendo o que sea bastante difícil de distinguir de un ser humano. Pero ¿qué es lo que corre detrás en general? Y no siempre, corren algoritmos, los llama modelos de aprendizaje de máquina o machine learning, y ya hace unos cuantos tiempo, digamos, apareció lo que es el deep learning, que es cuando en vez de tener algunos algoritmos específicos, se mudó a tener redes neuronales, que no vamos a entrar, pero digamos que son un poquito más complejas, pero son modelos que hay, y esta es otra palabra que suele aparecer por ahí, que aprenden solos. Y eso también, ¿qué es aprender? Y entonces también vamos a definir. Pero de vuelta, nadie hace Big Data. Big Data está y se utiliza y tiene un sentido por qué se ha asociado con esto. Nadie, digamos, los algoritmos, es decir, las recetas que uno usa están englobadas en esta cuestión del aprendizaje automático que tiene una potencia importante. Y la ciencia de datos, si se quiere, es como más transversal y es el modo que yo tenga de sacar información a partir de datos. Lo puedo sacar porque lo grafico, porque los miro, porque los trato estadísticamente, porque le aplico Machine Learning, porque le aplico Deep Learning, lo que fuere. Pero la ciencia de datos es justamente transformar los datos en información y en conocimiento. Entonces, está bueno cuando uno escucha algunas, porque hubo hay casi una cuestión de marketing detrás de ponerle a cualquier cosa, y estoy seguro que lo que está pasando es que cada vez lo que está detrás de lo que nosotros llamamos IA se va moviendo muy rápidamente. Pero
volviendo al concepto este de aprendizaje automático, ¿cuál es la diferencia, sobre todo los que estamos cercanos a los tratamientos de datos y que estamos haciendo investigación y demás? Hay una diferencia importante, si bien vamos a ver que detrás de esto corren modelos estadísticos bastante sofisticados, pero la fuerza está en predecir y no tanto entender. ¿Ok? Cuando uno hace la estadística clásica, lo que tiene es que tiene en la cabeza un modelo que ciertas cosas en la población se comportan de determinado modo, hace un muestreo que si está bien hecho y cumple con determinadas cosas, me asegura que yo puedo aplicar un test, y después veo si ese test me da o no me da. Y si me da, no estoy hablando de ese test, sino que estoy haciendo una inferencia de cómo funcionan las cosas en la población. Yo hago un muestreo y veo y hago un análisis y encuentro que hay una correlación entre la altura y el peso. Y en y en toda mi población, si hice las cosas bien y cumple los supuestos, eso se va a funcionar. Y evidentemente para muchísimas cosas, y acá está el tema, que nosotros necesitamos explicar los fenómenos de algún modo, pero en otros casos es mucho más importante predecir. ¿Qué quiere decir predecir? Yo veo, es como una suerte, y acá como toda analogía es una analogía pobre y tómenla con pinzas, pero es como una cuestión de intuición. Yo veo y encuentro un patrón que tal vez no puedo definir y que está basado solamente con lo que vi, y eso me permite, cuando viene un nuevo elemento, tal vez poder decir si cumple con condiciones o se parece más a un grupo o más a otro, sin hacer diferencias de qué es lo que está pasando en la población. Entonces, parece sutil, da muchísimas más fuerzas en algunas cosas, pero es mucho menos, o por lo menos por el momento. Todo lo que tome, todo lo que se diga en este área es hoy, ni siquiera en este momento, es hoy. Mañana ya no sabemos qué va a pasar. Pero en ese sentido es importante entender esta gran diferencia, porque en algunas cosas, algunos algoritmos van a ser muy potentes en predecir sin tal vez poder darles ese entendimiento, que el entendimiento lo entendemos como una función matemática lo más compleja que fuere, pero que entendemos el comportamiento en la población y que todos los elementos se van a comportar de un modo, y a veces yo quiero predecir y que esa predicción, no me importa si la entiendo o no, que funcione. Entonces, dependiendo de donde uno esté, dependiendo de los casos, dependiendo en las áreas que uno esté, puede jugarse a tener algo más predictivo y menos explicativo, y en otros casos requiere muchísimo más que lo explicativo que lo predictivo. Hasta acá, más o menos me siguen. Si voy lento, rápido, me dicen para... Otra cosa importante para entender, sobre todo en un campo que está creciendo, es que para hacer estos proyectos, y sobre todo los proyectos que tienen que ver más con la ciencia de datos, requieren distintas habilidades. Uno requiere una gran habilidad en términos del conocimiento del dominio del negocio. El negocio no entendido como la verdulería, la peluquería o lo que fuere, sino el negocio es el problema que voy a intentar resolver. Un problema de salud, un problema de finanzas, un problema de economía. Alguien que entienda muy bien eso. Necesito a alguien que entienda muy bien de números, que tenga un entendimiento de estadística, de matemática fuerte, y necesito a alguien que tenga un entendimiento muy fuerte también de la parte informática. Difícilmente voy a tener una sola persona que exceda en estas tres aspectos al máximo nivel. Por lo tanto, típicamente esto es un trabajo multidisciplinario en donde hay que juntar distintos aspectos, y como ya vieron, cualquier trabajo multidisciplinario, tal vez el limitante mayor no es un limitante técnico, sino es un limitante humano. Hay que entenderse, hay que saber comprender, y justamente porque algunas palabras, algunos términos utilizados en distintos contextos, y después les voy a contar, por ejemplo, alucinaciones, nos pasó el otro día haciendo una charla que estuvo muy buena, qué pasó con la palabra alucinación, pero dependiendo qué es lo que uno diga, poner junto este equipo muchas veces el desafío es más humano y de conocimiento y de entendimiento que técnico. Y en ese sentido, por eso
sin volverse experto en los otros campos, es importante empezar a entender un poquito cómo funciona para poder acercarse. Entonces, ¿qué es justamente el aprendizaje de máquinas o el machine learning? Es como que en vez de tener esta capacidad de entender el sistema, voy aprendiendo por repeticiones. Entonces, lo que intenta mostrar ahí es que lo que yo hago es, tengo un evento, cuando viene un evento nuevo voy corrigiendo sobre lo que pasó. No trato de entender exactamente lo que está pasando o cómo funciona el sistema, sino que tengo un sistema que, dado que yo le doy algunas variables de entrada, me va a predecir qué va a pasar en un determinado tiempo. Hay distintos modos y esto es interesante porque piensen que mucho de lo que estamos viendo ahora es un desarrollo de varias décadas, pero en el cual había poquitas personas o relativamente poquitas personas investigando en Machine Learning, en Deep Learning. No era algo masivo, era una cosa muy de nicho. Y todos los avances que vimos estuvieron catalizados por este grupo, si se quiere, bastante pequeño. Hoy con este avance, esta difusión, también está creciendo no solo los que utilizan todos estos modelos, sino los que están investigando, y es muy plausible, y ya está pasando, que aparezcan cosas nuevas que antes no teníamos. Es decir, esto es un proceso que está en continuo movimiento. Y entonces tenemos lo que uno podría decir el aprendizaje supervisado, que es, yo te muestro, digamos, tengo un conjunto de objetos que tienen una categoría, no sé, perros y gatos, te los voy mostrando, vos le vas midiendo distintas cuestiones y aprendes cómo distinguir un perro de un gato. De tal modo que cuando yo venga con un nuevo elemento y te dé esas características, peso, la talla, el área de la oreja, no sé, todo lo que yo le pueda medir, vos me digas si basado en esas cosas que yo le medí, se parece más a uno u otro. Otro modo de mirarlo es hacer lo que llamo un ejemplo, un análisis no supervisado, que es cuando yo le digo, díganme, yo te mido un montón de cuestiones y lo que digo es, haceme y juntame los elementos que se parezcan más entre sí. ¿Qué es lo que trato de hacer? Esta cosa que se llama clusterización. Lo que estoy tratando es de juntar, sin yo darle un elemento, digamos, de sesgo, que me busque cuáles son los grupos que existen ahí en base a lo que yo le meto. Y esto es interesante porque todos tenemos en claro que es una medida de distancia. Si yo les digo, por ejemplo, si yo estoy más cerca de Juan que de Rodolfo, todos me van a decir que yo estoy mucho más cerca de Juan que de Rodolfo. Y eso tiene que ver simplemente porque uno, digamos, si uno lo ve desde arriba, hay un plano que está medido por longitud y latitud, y lo que hago es mido la distancia en vuelo de pájaro o la distancia euclidiana, uno y otro. Ahora, si yo en vez de estar midiendo, en vez de medir la longitud y latitud de Juan Bautista y de Rodolfo, mido otras características y las pongo en un plano, la altura, el peso, lo que fuere, van a seguir viviendo dos puntos en un plano. Y voy a poder decir cuál es la distancia entre esos dos puntos. No va a ser una distancia física, pero eso es lo que se llama como similitud. Lo que yo hago es empiezo a ver a los objetos que yo tengo, cada cosa que yo le mido le voy agregando una dimensión. Si le mido una cosa va a estar en una recta, si le mido dos va a estar en un plano, si le mido tres va a ser un punto en el espacio, si le mido cuatro estará en un espacio de 4 dimensiones, y si le mido 1000 cosas estará en un espacio de dimensión 1000. Son dos puntos. Y yo sobre esos dos puntos van a estar más cerca, más lejos, se van a parecer más, se van a parecer menos, y lo que voy a tratar de encontrar es cuestiones matemáticas que me permitan o distinguir a un grupo de otro o agruparlos por lo que fuere. Lo que empiezo a pensar es no como que lo que yo le estoy midiendo es una característica de ese elemento que yo estoy estudiando, sino me está hablando de algún modo donde, digamos, con mayor detalle, dónde está posicionado un espacio n-dimensional. Y puedo hacer un montón de cuentitas y simplemente lo que voy a hacer es que yo tengo un dataset donde las filas son mis unidades observacionales, pacientes, clientes, lo que fuere, y las columnas son las cosas que le medí. Cada de esos puntos va a vivir en algún espacio y va a tener una distancia a otro
puedo encontrar un plano que los separe, puedo hacer un montón de cuentas. Eso es lo que intenta hacer, sin hacerse demasiadas cuestiones de qué es lo que está pasando en la población. Y el aprendizaje por refuerzo, que es lo que fundamentalmente, de algún modo, es lo más fuerte que dio el salto cualitativo también detrás de un montón de algoritmos nuevos, es genero, y ahí hay una matemática muchísimo más sofisticada, lo que hago es planteo un escenario y le doy la posibilidad de que tenga distintas alternativas, y si la alternativa es la, digamos, y voy penalizando o premiando de algún modo ese algoritmo, si va haciendo la tarea que tiene que hacer. ¿Okay? Entonces es como que aprende en la medida que lo va haciendo. Fácil entenderlo, digamos, por ahí físicamente, pero, digamos, matemáticamente se puede hacer también y se puede demostrar cómo se puede hacer. Entonces, no nos olvidemos que detrás de la inteligencia artificial en general hay algoritmos más o menos complejos de machine learning o de deep learning o de lo que fuere, y que detrás de eso sí hay modelos estadísticos bastante más complejos. Pero justamente lo que voy a intentar es salir de la lógica de entender y tratar de predecir. Otra cosa súper importante es entender que los problemas difíciles fueron, son y serán difíciles. Que no porque tengo algo lo voy a resolver rápidamente. Que voy a poder hacer cosas más rápido, voy a tener algunas herramientas que me van a ayudar, pero los problemas difíciles siguen siendo problemas difíciles. Y acá también otra cosa importante es que los que nos formamos más como primera cuestión en estadística, sabemos que nosotros una vez que hicimos un muestreo, aplicamos un test, esos datos no hay que tocarlos más. Uno se plantea una hipótesis a priori, hace el test y dio o no dio. Acá no, acá es, yo voy a tocar los datos todas las veces que pueda para que mi resultado se vaya a mejorar. Con lo cual, eso está bueno, pero en algún punto lo que yo tengo que estar seguro es que la cantidad de observaciones que yo vi o lo que yo vi de mi población es lo suficientemente grande como para no estar sobreajustando a lo que yo vi. Porque no estoy haciendo una inferencia acerca de la población, sino que los datos que yo tenga, con eso voy a trabajar. ¿Y dónde es que tiene por ahí, o dónde está funcionando mejor esta cuestión de predecir? Que vamos a ver que en verdad muchas veces es un primer paso, no es un punto de llegada. Hasta no hace mucho, en verdad, en algunos ámbitos, la aplicación de estos modelos son un punto de llegada y en otros son solo un punto de salida. Son una generación, un modo de generar una nueva hipótesis que después tengo que testear y demostrar que funciona con los métodos estadísticos clásicos. Pero ¿dónde es que esto funciona o tiene más sentido aplicar, o dónde es que se vio que funciona mucho mejor? Si nosotros pensamos en definir los modelos por su complejidad, y ahí, digamos, de vuelta acá volvemos con la cuestión de la convención de qué quiere decir cada palabra, tenemos los sistemas caóticos, que quiere decir que no se pueden predecir su funcionamiento, y si bien hay un área de la ciencia que se dedica a estudiar el caos, digamos, justamente lo que uno siempre quiere hacer cuando estudia un sistema es mirar el pasado para poder predecir el futuro, tal que puede intervenir y cambiar el futuro, pueda anticiparse a lo que va a pasar. Eso es lo que uno está haciendo siempre. Los sistemas caóticos no se pueden predecir mucho. En el otro extremo tenemos un sistema simple, como un péndulo. Si yo tengo un péndulo, conozco el peso, el rozamiento, si lo largo, 3 segundos después puedo saber exactamente, porque tengo una función matemática simple que me va a decir dónde ese péndulo va a estar. Un sistema complicado, por el contrario, es un sistema hecho de muchos sistemas simples. Volar un Boeing 747 y un montón de botoncitos, pero yo sé exactamente qué hace ese botoncito, simplemente que los tengo que usar todos en combinaciones correctas. Y un sistema complejo, en vez es un sistema que yo intuyo que hay un patrón detrás, pero ese patrón no lo puedo definir fácilmente. Típicamente, ahí está, por ejemplo, una bandada de pájaros, saber en el tiempo T+1 si se va a mover para la izquierda o para la derecha, no es tan simple de predecir. El tiempo tampoco es tan simple, y los sistemas biológicos muchísimos menos. ¿Y cuáles son las características de los sistemas complejos? Que son de altísima dimensionalidad,
que son muy sensibles a cambios en las condiciones iniciales y que muchas veces la relación que está entre ellos es de difícil predicción. Y hay otra cuestión también importante, que es, si yo estudio cada uno de los individuos por separado, muchas veces, o de las observaciones por separado, a veces lo que puedo evitar, o si yo quiero entender el sistema como un entero, a veces no es fácilmente predecible. ¿Por qué? Porque lo que existen es lo que se llama las propiedades emergentes de un sistema, que no son fácilmente deducibles de analizar. Si yo tomo una clase y estudio a cada alumno por separado y lo estudio en gran detalle, no puedo saber cómo se comporta la clase hasta que no tenga el entendimiento de cómo interactúan entre ellos. Entonces a mí se me ocurre que por ahí un modo de entender esto de las propiedades emergentes es que si ustedes hubiesen visto la formación de Argentina en la final del 2016, en la Copa América, en el 2021, si lo anexaba uno por uno, no sé cuál es mejor, más. Por ahí, 1-1, por ahí, que hasta me quedaba, imagínense que Messi tenía 5 años menos, había goleadores de todas las razas y demás. Sin embargo, no teníamos la interacción, cómo interactuaban entre ellos, y eso es una propiedad que emerge. Estos modelos de Machine Learning lo que pueden también es, de algún modo, pescar estas cuestiones que son menos lineales en sistemas altamente complejos y empezar a poder predecir cómo van a funcionar sin tener demasiada idea de por qué lo está prediciendo. Simplemente por haber visto el pasado, hace cuentas y aprende qué va a pasar en el futuro, pero no en cualquier futuro. No es que está haciendo predicciones como el futuro como si fuera un vidente. Lo que está diciendo es, vos me mostraste un montón de eventos de este estilo, si viene un nuevo evento del cual no sé cuál va a ser su outcome, te voy a decir, en base a lo que vos me mostraste antes, a qué se parece más. Entonces, digamos, no es que está haciendo una predicción porque sabe qué va a pasar en el futuro, sino que lo único que está haciendo es comparando con lo que vio a ver a quién se parece. Por eso es muy importante que vean mucho y lo más diverso posible. Y no les cuento que es en esto de la complejidad, en los que trabajamos con sistemas biológicos, en donde además de la complejidad tenemos redundancia, tenemos resiliencia al cambio, tenemos capacidad buffer, son sistemas que no son fácilmente explicables a nivel, digamos, es mucho más fácil explicar el comportamiento de una galaxia que no cómo se comporta un cuerpo humano. Podemos hacer predicciones a millones de años, pero no podemos hacer una predicción de qué le va a pasar a un paciente un tema después si le hacemos algún cambio. Y para que tengan una idea de cuán complejo es en un sistema biológico, piensen que somos 30 billones, en el sistema latino, no, en americano seríamos 30 trillones, 30 billones de células. Cada una de esas células haciendo algo distinto y teniendo que estar coordinadas. Entonces, entender cómo funciona un cuerpo, por ejemplo, a nivel celular, es algo que no podríamos hacer fácilmente si no tenemos alguna herramienta poderosa. Y sepan que, sí, esto es simplemente porque además para los que piensen que somos solos humanos, sepan que más del 60% de las células que habitan en nuestro cuerpo no son humanas, son de otros organismos y son súper importantes para que nosotros vivamos, por hongos, bacterias, es que se genera aún más complejidad para realizar cómo funciona el asunto. Y imagínense si yo tengo al nivel de detalle de ver esto, no solo que estoy viendo 30 billones de células, sino que cada célula la puedo caracterizar por cómo está expresado cada uno de los 20.000 genes que tenemos en cada una de nuestras células. Y no solo eso, sino que podemos empezar a entender cómo funcionan las proteínas que se producen a partir del ADN. Y entonces empezamos a tener lenguajes mucho más complejos que entender nuestro lenguaje. Nosotros pensábamos que entender o generar una máquina que nos pudiera comprender nuestro lenguaje era algo sumamente desafiante, pero piensen que nuestro lenguaje no es
tan complejo. Tiene un sujeto, un predicado, un objeto directo, no es tan complejo. Si uno lo piensa, hay que hacer muchas cuentas, pero no era imposible, era simplemente una cuestión de capacidad, pero no era tan irrealizable. Nosotros pensábamos que éramos los únicos que podríamos de algún modo decodificar, pero hay otros lenguajes mucho más complejos que los lenguajes nuestros, y no estoy diciendo que está entendiendo, pero que aparenta entender, o por lo menos que tengamos una interfaz con la cual interactuar usando un lenguaje normal. El lenguaje de las proteínas es algo súper complejo, mucho más difícil de comprender, y imaginando las proteínas como palabras que están compuestas por letras, estamos haciendo, y los genes también con letras, y así se lo podrían imaginar cualquier problema, estamos avanzando a modos gigantados. Y no solo eso, y con esto paro por la parte biológica, para los que dominan del área, por favor, no. Pero sepan que justamente, esto salió hace 2 días o algo así, justamente lo que hicieron, están generando un modelo de cómo funciona una célula, y créanme que entender cómo funciona una célula es mucho más complejo de entender cómo funciona un ser humano, pero por varios órdenes de magnitud. Y están generando este sistema que no solo permite saber cómo funciona una célula, sino empezar a modelar cómo funciona un complejo de células y empezar a entender. Entonces no sirve solamente basado en lo que observamos, no solo nos va a servir, vamos a volver al final de esto, no solo nos va a servir para generar algo que nos predice el comportamiento, sino que de algún modo vamos a encapsular en un modelo algo que puede predecir aun cuanto no lo sepamos, pero de algún modo después lo vamos a poder estudiar y abrir y empezar a entender por qué predice. Es como si uno si uno tiene a alguien que es muy intuitivo, cuando alguien tiene a alguien que es muy intuitivo, cuando le preguntas por cómo haces a intuir, no te sabe responder. ¿Ok? No te sabe responder. Pero es alguien que probablemente, y en muchos casos, hace una lectura de un montón de variables que no estamos mirando, pero no puede entenderlo. Eso lo que te genera es que vos no puedas estudiar por qué predice o no predice. Sin embargo, si vos pudieras poner esa capacidad predictiva en una máquina, después esa máquina la podés abrir, la podés estudiar, podés hacer todos los análisis que quieras y tratar de entender qué es lo que está mirando para poder hacer esa predicción. Y entonces ahí, en vez de ser como un punto de llegada, es como un punto de partida. Entonces, esto lo que generó es un tsunami de datos, y si uno va viendo, no es que aparece, digamos, ChatGPT de nada. Hubo varias cuestiones antes que fueron súper importantes, la capacidad del el descubrimiento del transistor, poder tener capacidad de cómputo masiva, después la capacidad de transmitir datos de un lado a otro, Internet fue fundamental, hasta que de algún momento eso empezó a colimar y empezó a poder utilizarse y a juntarse grandes cantidades de datos, y entonces pasamos de un sistema en donde nosotros teníamos que hacer una hipótesis, tratando de entender cómo funcionaba el sistema, y en base a eso hacer un muestreo y probar si nuestra hipótesis estaba correcta o no, y lo que pasamos es un sistema donde tenemos un montón de datos, y lo que tratamos de hacer es que de algún modo encuentre el patrón sin que nosotros le pongamos un sesgo. Ahora, ¿quiere decir que eso es que con eso me alcanza? No, pero es un buen punto de llegada, y por eso cualquier cosa que uno utilice que esté corriendo detrás de esto, sepan que, y cada vez va a ir mejorando, obviamente, no es que no mejora, pero lo que está haciendo es fijándose en la base de datos de lo que tiene y prediciendo qué es lo que le parece o qué es lo que le parece más apropiado. Fundamentalmente, ahora ya cambiaron, pero lo que hacen los grandes modelos de lenguaje natural como ChatGPT, Gemini, Claude o lo que fuere, es justamente eso. Hemos logrado transformar texto en números, en vectores, en vez de tener, como les dije, en vez de que cada uno de los individuos esté medido por la altura, el peso y sea un puntito en el espacio, lo que hacemos es, mirando todos los textos que hay, podemos definir al texto como que tiene una cierta variable, y las variables son o las palabras o las combinaciones de palabras. Dinámicas, esto ha sido. Y eso lo que hace
es que lo que podemos hacer es cuentas sobre eso. Y lo que hacía hasta hace no mucho, ustedes le ponían una frase, lo que hacía se fijaba, buscaba esa frase en todos los textos que tenía y predecía cuál era la próxima palabra más probable. Después tomaba eso, lo volvía a meter y predecía la próxima palabra más probable y así construía. No hacía mucho más que eso. Bueno, me pasa que se pasaron 3 años, no pasaba mucho, pero bueno, al principio era eso. Era un sistema que lo único que predecía es cuál era la palabra más probable, habiendo estudiado todo lo que había escrito, todo lo que había en Internet, que había en Internet. Y mágicamente funcionaba. Lo que pasa es que, bueno, para entrenar esos modelos se requiere la plata y el poder de cálculo que tenía OpenAI. Y entonces, otra cosa súper importante para los que no tenemos toda esa capacidad de cómputo y no tenemos yo, que entonces hay como una suerte de idea, bueno, porque tengo un montón de datos, listo, ya está. Tengo muchos datos, ya voy a poder saber todo. No. Muchos datos es una condición, si quiere, necesaria, pero para nada suficiente. Es más, justamente como yo estoy abrogando al hecho que no, lo estoy usando con la potencia de que puede predecir, pero no tanto entender qué es lo que hace, que lo que está sucediendo en mi población, si los datos que yo le pongo son malos, del otro lado me va a devolver una porquería. ¿Ok? Y cuando digo que los datos no son buenos, no es que los datos haya datos faltantes o sean datos que de algún modo estén equivocados. Justamente uno lo va a usar tratando de poner algún tipo de información que no sea evidente. Uno no va a usar este tipo de estrategia para tratar de predecir cosas que son evidentes. Se va a tratar de salir de su zona de confort y va a tratar de meter toda la info que pueda tener y ver si pesca algún patrón que esté oculto. Entonces, cuanto más datos yo le ponga, tengo más chance de que pesque algo, pero también tengo más chance de confundir. Y no es fácil medir, de algún modo, cuál es la cuestión. De hecho, es tan importante la cuestión de datos que casi el 80% del tiempo que uno, o por lo menos uno gasta ahora, vamos a ver, pero de todos modos sigue siendo así, que uno gasta en estos proyectos es arreglando datos. Y arreglando datos no quiere decir de vuelta, me decía un Excel o lo que fuere, a ver si es verdad, si el dato lo cargaron bien, el dato lo cargaron mal, si están en las unidades correctas. No, es con lo que tengo, empezar a estudiar esos datos y empezar a procesarlos en el modo que empiece a poder sacar el mayor jugo posible. Entonces, ¿más es mejor? No, más puede ayudar, pero no siempre es mejor. No solo que no es mejor, sino lo que sucede es que piénsenlo, si yo estoy buscando un patrón, cuanto más le mido a cada uno de los objetos, lo que va a suceder es que más difícil va a ser encontrar un patrón. Si yo le mido a cada uno de ustedes las variantes de los 20.000 genes que tienen, va a ser bastante difícil que encuentres algo que sean gemelos idénticos, que encuentre algo que sean idénticos. Hola. Así que si yo les mido 3 variables de altura, voy a encontrar algunos patrones más obvios. Ahora, ¿son esos de interés o no de interés? Bueno, lo que se ve es que cuanto yo más cosas mido, por más que las tenga, los algoritmos empiezan a perder potencia. ¿Y por qué es tan importante esto que yo les digo de que está basado en lo que ve? Imagínense que yo lo que hago es, tomo un dataset y entonces tomo un montón de gente y lo que digo es que se acueste sobre una cama y lo que hago es un modelo que lo que me dice es que me calcule la cantidad mínima de material que necesito para generar una cama. Si junto todos los que yo agarré duermen así, ese va a ser el resultado. No va a estar entendiendo que lo que necesita, porque yo no le voy a estar diciendo, simplemente el orden es, fíjate lo que tenías y en base a lo que tenías, devolverme una respuesta. Entonces, si lo que yo puse tiene algún sesgo intrínseco que tal vez no es fácil evidenciarlo, y empiezo a retoquetear, entonces yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué?
empiezo a toquetear los datos y digo, ¿sabes qué? Puedo ajustarme y hacer que quede solo 2 centímetros, algo cada vez más. Toco los datos y hago algo que se sobreajusta mucho a estos datos, pero no me predice bien, porque por ahí viene uno a dormir y justo esa persona duerme de otro modo. ¿Ok? No está, yo no le estoy diciendo, decime cuál es el modo en el que duermen todas las personas. Ahora, si yo hago este modelo funciona bien en toda la población, yo sí podría decir, esto es verdad, se cumple, me predice bien cómo tengo que hacerlo, bueno, y voy a entender si es con un sesgo que le metí, si es verdad o no es verdad, pero tal vez nunca hubiese tenido una hipótesis o nunca se me hubiese podido ocurrir una hipótesis de que esto era lo que sucedía. Porque tal vez estaba muy lejos del modo en que yo tenía para acercarme a la información. Entonces, lo que uno hace es, a partir de los datos, generar información y conocimiento, y cuando el resultado es muy lejos de lo que uno esperaba, entonces parece que hay creatividad, y vamos a ver justamente esto cuando hablemos con las alucinaciones. Muchas veces esa creatividad no es creatividad, sino que está haciendo algo raro con los datos. También se usa ese meme para las teorías conspirativas. Bueno, es que, de vuelta, es un sobreajuste. ¿Qué es una teoría conspirativa? No tengo una teoría y estoy generando de algún modo una explicación basada en un montón de cosas. ¿Estoy entendiendo? No. Vi que pasó esto, pasó lo otro. Buenísimo. Entonces, las teorías conspirativas justamente tienen esa limitante que no están entendiendo el sistema. Y además no tenés una cantidad de datos lo suficientemente grande como para saber si eso es un patrón o no. Pero ese es un excelente ejemplo, en donde, listo, vos, es más, lo que podrías hacer es estudiar todas las teorías cooperativas, ver si hay un patrón predictivo y tratar de entender por qué surge. Sí, en sociales hay un montón de estudios sobre teorías conspirativas. Pero justamente lo que hacen es introducir un sesgo, vos estás tratando de explicar algo, Sí. pero en base a lo que observas, no porque entendés el sistema. En muchos casos. Pedirle a la inteligencia artificial, por ejemplo, una notebook LM, que vos sí podés decidir qué datos le querés mandar como input, como que pedirle a esa persona a esa IA que produzca como un patrón o que encuentre el patrón entre muchas, no sé, de teorías conspirativas o muchos. Eso sí puede ser, pero va a ser tan bueno como la orden que vos les des para hacer. Y no solo eso, sino que de vuelta. Cada vez se están poniendo mejor, pero los modelos de lenguaje natural no es que piensan. Entonces, y ahora vamos a llegar justamente a eso. Digamos, paramos el desafío, y esto se da en cualquier, si ustedes piensan en muchísimos ámbitos de la investigación o de la historia de la ciencia, siempre hubo un primer paso en donde hay un salto tecnológico importante, se genera una cierta cuerpo de información y luego se empieza a recolectar un montón de datos, con casi taxonómicos. Hasta que llega un punto que con lo que teníamos, ya está, ya vimos todo lo que había para ver y parece que no hay nada nuevo. Hasta que después hay un salto y de ahí en adelante empieza a suceder. Bueno, nosotros ahora estamos en el punto en que juntamos un montón de datos, ahora el desafío no es juntar datos, sino tratar de darle sentido a esos datos. Y no solo eso, sí. Más episodios tienen que tener ¿Qué dice? puede haber el video. Hola Mario, yo estoy acá en una clase con alumnos de doctorado en comunicación. Tenía justo hoy clase y bueno, interrumpimos la clase para este curso, pero a ver, el curso dice investigación, la IA aplicada a investigación. No sé si mis expectativas son distintas. Por eso. Yo esperaba déjame terminar de hablar. Yo esperaba que nos contaran cómo usar las diferentes IA para investigar. Bueno. Nosotros lo que estás diciendo para nosotros nos resulta
bastante complicado de entender porque venimos de las ciencias sociales. Entonces, eso nomás quería decir, porque Perfecto. Bueno, no sé si hay una parte más adelante en la que vas a explicar algo de esto, de lo que dice el título del curso. el título del curso justamente, lo que pasa es que depende que vos definís como IA. Por eso, porque bueno, si la IA es un modelo de lenguaje natural grande, eso es una cuestión. Pero hay otros modos que trascienden. Uno para usar un modelo de lenguaje natural o un chat GPT o lo que fuere, lo único que, digamos, cómo utilizarlo para investigación, no es que hay un modo, digamos, hay distintas herramientas y cada día va a salir una herramienta nueva y lo que sepas hoy va a ser tan bueno como lo que tenés hoy, no mucho más que eso. Sí, uno tiene que saber cómo interpretar, para entender cómo, a ver, para poder entender cómo interactuar con esto, tiene que entender cómo funciona, porque no hay nadie del otro lado que esté entendiendo. Entonces, por ejemplo, todo lo que vengo diciendo es justamente eso. Existe un espacio en donde la IA, o llamémoslo el modelo de lenguaje natural, no están entendiendo. Y lo único que están buscando es cosas que se parezcan. Entonces, por ejemplo, por eso cuando uno habla de prompt engineering, lo que primero te dicen es que le des un contexto. ¿Por qué te dicen que le des un contexto? ¿Qué es esto? Porque si yo le digo, dime o buscame esta palabra, o yo le escribo en base a mi disciplina y no le digo cuál es la disciplina, lo que va a hacer es va a buscar en todo lo que está escrito cuál es lo más probable que se parezca a lo que yo le puse. Y como uno conoce solo lo que conoce, es muy probable que esa frase apunte a un espacio que está muy lejos de lo que uno quiere ir. Entonces, por eso uno le tiene que dar un contexto. Dice, actúa como un investigador de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque eso no es que lo que estás haciendo es dirigiéndolo a un espacio y que todo lo que vos le pongas lo va a buscar solo en ese espacio. No lo va a buscar porque como está entrenado con toda la información que da una vuelta y la gran mayoría de las cosas que están dando vuelta que están en Internet no tienen nada que ver con investigación, no tienen nada que ver con nada, sino es la vida cotidiana y el uso del lenguaje es un uso del lenguaje que no tiene nada que ver con lo técnico. Por eso, cuando uno hace el prompting, tiene que darle ese contexto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es apuntando, tiene que darle un contexto, tiene que darle ideas claras, no va a tomar decisiones. Funciona mucho mejor si yo soy, digamos, proactivo, más que proactivo, a ser reactivo. Si le digo algo que haga, el que no haga, porque eso, a ver, hace esto y no hace esto, oye, es bastante potente, viven más o menos en el mismo lugar. Entonces, entendiendo un poco cómo, digamos, después uno puede tener las reglas claras de cómo utilizarlo. Y cuando empezamos a principio de año, por ahí todavía no había algunas herramientas. Si bien hoy tenemos modelos específicos como Notebook LM, que con un montón de Y te va a pasar a Luis el tema de datos cíclicos para que mires. Solo tienes que, digamos, el tema de aficionado, preguntar cómo para estudiar y te hace la pones la mano. síntesis. Cualquier otro modelo te lo hace. No necesitas ya Notebook LM. Y si uno no comprende estas cosas, después se frustra. Uno tiene que entender qué es lo que está haciendo. Y para cada tarea va a haber... La última media hora. Va a haber Bueno, una... ok, ok, pero entonces está mal el título de la jornada, porque, perdón, ¿no? Que me meten esto, veo que hay gente que piensa como yo, o sea que no soy la única despistada, yo acá estoy con 4 alumnos que también, o sea, a ver, nosotros no podemos empezar a estudiar eso que vos decís que tenemos que saber para usar la herramienta, porque tenemos que hacer una carrera para eso. Entonces, a mí me parece que acá la confusión está en el título de la jornada, porque había mucha expectativa digamos, y lo digo con mucha humildad y con mucha tranquilidad, porque nos podemos equivocar todos, nosotros al interpretarlo y quien puso este título.
O sea, celebro que se hable de inteligencia artificial, pero no es lo que nosotros como investigadores en ciencias sociales en este momento estamos necesitando. Y no nos vamos a poner a aprender en este momento, me parece, cómo funciona o la historia de la inteligencia artificial. No porque no querramos, sino porque no nos da la vida. Entonces, está bien. Yo lo que quería era que se supiera esto. Yo voy a continuar con mi clase, con Me mis parece súper. alumnos y te agradezco mucho. Me parece que lamento que fuera la confusión, pero justamente empecé diciendo eso. Y ya es una cosa, uso de los modelos de lenguaje. Sí, eso nos queda clarísimo. Eso nos queda clarísimo. Y también, como dice, porque dentro de un año va a haber otra cosa y lo que aprendas solo para usar sobre el lenguaje no te va a servir del mismo modo porque lo que es tan cambiante que por eso es importante también entender un poco cómo funciona sin saber cuál es la matemática detrás, porque esto no llegó a un estado estacional. Esto está cambiando y las posibilidades. Y es más, no solo eso, sino lo que está pasando hoy en día, ya me anticipo para el final, que ya directamente en muchísimos campos lo que está sucediendo es que no está paseando, lo que está haciendo está empezando a generar las hipótesis específicas del trabajo. Ya esto está demostrado, hay agentes que se dedican a minar un montón de información y justamente a generar hipótesis que serían bastante difíciles de generar. De hecho, hay 2 o 3 casos paradigmáticos que salieron en todos los diarios en donde la creación de estos agentes lo que hicieron es que pudieron generar una hipótesis acerca del funcionamiento de cómo generar la resistencia del antibiótico, para hacerlo un antibiótico, que los investigadores que estuvieron trabajando ahí habían tardado 10 años y todavía no habían llegado. Entonces digo, el mensaje es, no es una herramienta que está terminada, súper potente, y va a haber que ajustarse, y tal vez lo que está cambiando es algo mucho más potente detrás, y que va a tener que ver, y va justamente como somos la audiencia de la investigación, es entender, le está pasando a todos, es entender cuál es la esencia del investigador, qué es lo que tiene que hacer, generar hipótesis, escribir papers, escribir grants, saber hacer presentaciones, hay un montón de esas cosas que ya están automatizadas. Entonces va a quedar en la médula, independientemente del trabajo que uno tenga que hacer, lo que tiene que hacer es una interpretación muy fuerte y entender para qué le pagan, cuál es la verdadera cosa por la cual le están pagando para hacer el trabajo, independiente de si sea médico o lo que fuere, porque eso es lo que no se va a reemplazar. Pero todas las otras tareas que hace uno, que hay un montón de tareas, todas esas se están automatizando y es difícil predecir todas esas tareas se van a automatizar más rápido. Y sobre todo lo que se pensaba que era como una frontera casi imposible, que es lo de tomar toda la información que hay dando vuelta y generar una hipótesis novedosa y después de mostrarla, eso también está pasando, que ya queda como un hito que ha dejado de ser. Entonces, si se quiere, la charla iba a pedir por entender cómo utilizar una herramienta que hoy funciona, pero que, digamos, ya en algún punto no sé si es una ventaja. Nosotros ya, yo tengo una comisión de becas de CONICET, justamente, por ejemplo, estamos viendo cómo el análisis de presentaciones, postulaciones, cómo tal vez hacerlas o digerirlas mucho más rápido y procesarlas. Y hay un montón de tareas que se van a ir reemplazando, y lo que uno tiene que tener claro, cuál es su objetivo, qué es lo que uno tiene que hacer. Y no es fácil definirlo en cualquier trabajo. Uno hace un montón de cosas para cumplir su trabajo en educación,
en ciencia, en lo que fuera, hacen un montón de tareas, pero esas tareas le permiten hacer el objetivo último que uno tiene, pero no son efectivamente la tarea que uno tiene que hacer. Así que, digamos, si quieren. Sí. De dónde nace la herramienta y la aplicación para usarlo adecuadamente. La importancia de conocer en profundidad la herramienta, cómo funcionan limitaciones para poder justificar el uso de la metodología. Sí, por eso, pero depende de qué herramienta. Yo lo veo como esto no es una herramienta, esto es mucho más que una herramienta. Esto es una generadora de hipótesis que antes no teníamos. Esto es lo que yo les contaba del Coservices AI, que está saliendo en un montón de papers. Es más, les aconsejo que busquen el podcast que está en Spotify, pero Nature, Science y Cell están sacando cuestiones de opinión, no solo de cómo utilizar las herramientas, porque las herramientas van cambiando y le van encontrando uso, sino cómo efectivamente el uso de la inteligencia artificial entendida no como un modelo de lenguaje natural, sino como algo más ampliado, cómo está cambiando el proceso de investigación. Del mismo modo que está cambiando el proceso de educación, está cambiando el proceso de investigación, y hay un montón de cuestiones que están empezando a surgir que en algún punto están yendo muchísimo más rápido de lo que uno esperaba. Justamente lo que uno se propone cuando está haciendo una investigación es estar en la frontera del conocimiento. Hoy esa frontera del conocimiento, digamos, es difícilmente detenible digamos, uno necesita justamente conocer dónde está esa frontera, interpelando un montón de información que no puede serlo. Y no solo te está mostrando la frontera del conocimiento, sino que te está diciendo cuáles son las posibles hipótesis para poder aprender o poder generarte a partir de esos datos. Eso es una potencia que está sucediendo que es mucho mayor y que probablemente va a tardar un ratito, pero créanme que eso está bien. Este es otro, digamos, que salió anteayer, o creo que ayer. La idea de que estamos pasando de un mundo de hipótesis driven a data driven, y lo que no podemos saber es que si yo, digamos, entender cómo usarla está bien, pero lo que tengo que definir es qué tarea tengo que hacer y en base a eso decidir qué herramienta voy a usar. Porque para hacer las cosas que hago más rápido, eso todo lo van a poder hacer. El diferencial va a ser cómo alguien lo va a poder utilizar para hacer cosas nuevas. Y eso todavía está por descubrirse. La pregunta es el nombre del podcast. Si buscan los de Google, y además hay otra cosa muy importante que está sucediendo y que es muy relevante para el ámbito académico, que todo este descubrimiento, aunque el avance fundamental que hizo este descubrimiento no salió de la academia. Esto salió de la industria, de gente formada en la academia, pero todo esto salió de Google. Con lo cual quiere decir que del mismo modo que cuando iPhone saca la versión 11 ya tiene en producción la 173, nosotros no tenemos idea qué es lo que hay dando vuelta. Y eso también es un wake up call para la academia, para entender justamente y tratar de redefinir cuál es el rol de los que estamos en la academia y hacia dónde tenemos que ir y cuáles son las fronteras y hacia dónde tenemos que movernos. Porque ahora si no estamos corriendo la coneja, cada tanto nos sacan algo nuevo y tenemos que aprender eso, y no somos nosotros los que vamos corriendo la frontera del conocimiento y a partir de eso empiezan a surgir desarrollos, sino que la frontera del conocimiento en algunos casos está detrás de una barrera que ni siquiera conocemos. Digo, en el caso de toda la parte de bioquímica, si bien hay un montón de críticas a cómo funciona este predictor de las proteínas AlphaFold, evidentemente no sabemos qué versión de AlphaFold está utilizando, con quién la está utilizando, qué posibilidad tiene. Y lo que está sucediendo, mucho más interesante,
es que la aplicación de este modo de pensar, no como un punto de llegada, sino como un punto de salida, está permitiendo entender cosas que antes no se entendían. Por ejemplo, entender nuevos conceptos de química. No solo hacer lo que yo hacía, sino usarla para descubrir cosas que yo antes no conocía. No para hacer mis tareas más rápidas, sino para revelar cosas que antes no se veían. Eso es lo que está en la frontera de lo que está sucediendo ahora. Todas las disciplinas, por lo menos, sobre todo en las disciplinas duras, en donde hay un montón de datos y procesos asociados, están utilizándolas o las están viendo no tanto para generar un reporte, para poder escribir más rápido, para poder buscar información más rápido, sino como un punto de partida de donde salir. Uno cuando se plantea como investigador frente al mundo, se plantea una hipótesis sobre lo que conoce acerca de lo que no conoce. Y eso, muchas de las veces, y las grandes cuestiones, es que lo que uno hace no es demostrar que su hipótesis es correcta, sino se dedica a destruir hipótesis. Por lo tanto, digamos, este es un concepto que está bastante, que está emergiendo ahora, justamente no utilizarla como el punto de llegada, no para hacer algo que yo ya hacía, hacerlo más rápido, sino para intentar entender cómo voy a utilizar esto o cómo lo están utilizando para abrirme nuevas avenidas. Así que ese es un poco, y por otro lado, también insistir en otras cuestiones que son importantes, que como cualquier tecnología, digamos, tiene su cara buena y su cara mala. Entonces, no puede reemplazar el criterio crítico que tengamos nosotros. Siempre hay que estar seguro de que lo que uno, digamos, saca de ahí, poder entender cómo funciona. No está buscando información, está creando información. Y esa información que crea puede ser algunas veces buena y algunas veces mala. Y por lo tanto tiene que chequearla. No hay un modo de acortar caminos. Tiene que siempre estar en el uso de la inteligencia artificial, siempre tiene que haber un control humano detrás. ¿Por qué? Porque por el momento, y todo por el momento, no sabemos, porque de hecho hoy en día otra frontera de conocimiento muy importante de la inteligencia artificial en investigación es lo que se llama tratar de explicar cómo funciona la inteligencia artificial. Porque eso es lo que, digamos, nos va a permitir utilizar estos mecanismos para abrir caminos y luego poder sacar hipótesis a partir de ello. Y piensen que esto, de vuelta, es algo que está muy en movimiento, que recién ahora está empezando, y que todo lo que vimos fundamentalmente apareció solo, o básicamente, o mayoritariamente, tuneando cuestiones que tienen que ver con los software, no con las máquinas. Hoy las máquinas y los procesadores están empezando a hacerse específicamente para correr modelos de inteligencia artificial, y por lo tanto, lo que pasó en 3 años, nosotros pensamos que fue un avance importante y logarítmico, pero tal vez estamos recién en una fase inicial y no tenemos idea cuánto más esto va a avanzar en las próximas. Como les dije, en este área las cosas, los años son eras geológicas, son millones de años, y el año que viene, probablemente para esta época, ya vaya a haber una nueva era de los modelos de lenguaje habrán evolucionado hacia otras capacidades, hacia otras habilidades, y tendremos que adaptarnos rápidamente a eso. Por lo tanto, lo más importante y mi consejo es, además de aprender a usarla, empezar a pensar qué es lo que realmente uno hace y es diferencial a la tarea que uno hace, porque eso es lo que tal vez no va a ser reemplazado. Todo el resto, y si uno no lo tiene claro, todo el resto va a ser reemplazado. Mira. ¿Tenemos algún comentario o pregunta de los que están virtuales?
Si es así, pueden abrir el micrófono. Hola, no tengo un comentario, ¿no? Mario, interesante lo que decís y todo esto. Fíjate que nosotros en la ciencia CIFER estamos apuntando a la reproducibilidad del experimento. Pero lo que decís es de la evolución de la IA cambia tan rápido. Cuando uno declara haber utilizado la IA, por ejemplo, para una simulación, en vista de un conjunto de datos y obtener un resultado, el tema de la reproducibilidad es peligroso porque ponerle que uno publica esos datos y dice que lo obtuve con estas estrategias de IA. La IA, como evoluciona tan rápido, no va a poder reproducirse ese mismo resultado dentro de 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque justamente el sesgo y la cantidad de datos que se trabajaron en el momento de la reproducibilidad, desde el momento que se obtuvieron los datos, es distinto a lo que ya evolucionó y en pocos meses evoluciona porque está considerando mayor cantidad de datos, otras estrategias, otros modelos matemáticos y no van a poder, quizás un revisor, llegar al punto de origen que el autor incluso declaró de manera ética. No sé si me explico un poco hacia dónde estoy apuntando, el peligro de la reproducibilidad de la experimentación en base a la IA versus la velocidad de transformación que está teniendo. O sea, en otras palabras, quizás no tenemos un sistema de versionado donde yo diga, utilicé la versión X para que puedan utilizarla otros revisores o otros evaluadores a posterior, ¿no? Eso. No, lo que decís es súper válido. Justamente todo lo que tiene que ver con justamente lo que vos estás hablando es con lo que se llama datos sintéticos. Es todo un tema, porque justamente si vos los estás generando en base a lo que viste y no en base a lo que entendiste que funcionaba, nunca vas a tener la certeza de que esos datos sintéticos realmente representen el fenómeno que vos estabas estudiando. Hay un montón de estudios, tal vez, para hacer eso. Hay muchos datos sintéticos que se han generado y con eso se sigue entrenando. Lo que dicen es que ya no hay datos como para seguir entrenando porque ya se usó todos los datos que había. ¿Ok? Entonces, si yo no estoy entendiendo el fenómeno, porque cuando vos decís genero datos, ¿cómo lo generás los datos? Los datos los generás tratando de mirar tu set de datos, entender cuál es el patrón que hay y te generan nuevos datos en base a lo que vos le mostrás. No en base a que entendió cuál es la fenomenología que está en tu set de datos y que te puede producir datos nuevos que sean realmente entendibles y explicables. Entonces, eso, lo que vos estás diciendo, es fundamental. Y, digamos, por ahora, hasta que no haya algo específico, sobre todo digamos, OpenAI, Gemini y qué sé yo, se dedican a hacer plata. Lo único que le interesa es que la gente compre y gaste plata con eso. No está pensando a ver cuál es el estándar que uno va a tener para eso. Eso de vuelta es un wake-up call para la academia. Es algo potente, están haciendo, tratemos de hacer algo y tratemos de entender. De hecho, en medicina, un área que está en sumo, que ahora ya se utiliza en todos lados, que es el análisis de imágenes clínicas y que se están utilizando y demás, hoy de vuelta sale cada tanto sale un paper diciendo, bueno, vayamos a revisar si efectivamente o cómo está explicando o qué es lo que está viendo, digamos, la capacidad de volver atrás y explicar el fenómeno empieza a ser ahora mucho más importante que poder predecir. Entonces, también es importante ver dónde está movilizado eso. No hay, y hay en distintos lugares están tratando de desarrollar. Lo que pasa es que para generar un modelo de esa escala no hay muchos lugares que lo puedan hacer. Ahora se está pensando que tal vez un salto tecnológico en el hardware te permita compactarlo, hacerlo más simple, utilizarlo en otros modos y demás, pero todavía eso está por verse. Pero los datos sintéticos es un tema porque ahora ya no tienen contra qué más entrenar y están generando nuevos datos para seguir entrenando sus modelos. Hay una consulta. Domingo. Muchas gracias, Mario, por tu charla. Gracias. Quisiera preguntarte,
¿qué qué conoces del uso de la IA en matemáticas, sobre todo para demostrar propiedades, teoremas? No sé si conoces algo sobre el tema que me interesa mucho. No soy un experto en eso, sé que ha mejorado, que los modelos que tienen ahora han mejorado bastante, que antes parecía que era bastante difícil y demás. De vuelta, nosotros vamos a saber lo que nos dejen saber, por otro lado. Entonces, si realmente hay algo, digamos, hasta que no salga y no lo probemos, no vamos a saber si GPT-6 va a ser mucho mejor. GPT-5 era la promesa que iba a hacer un montón de cosas, y hasta que no salió y lo empezamos a probar, no sabíamos si era mejor que GPT-4, y tampoco podemos entender bien qué hay detrás. Entonces, entiendo que esa era un área bastante importante en términos de razonamiento matemático, que también parecía que no se iba a poder. La respuesta simple es, digamos, esto está de vuelta, es una herramienta que está en formación y que está recién entendiendo para mí cómo funciona. Hace 2 años era un loro estocástico que lo único que hacía era ponerle una palabra, decirte cuál era la palabra más probable. Y a partir de eso empezó a cambiar en modo dramático y empezaron a ponerle mayor capacidad. Y lo que está pasando a puertas cerradas, por lo menos yo y muchos, todavía tenemos, pero yo lo que me prepararía es de vuelta. Y como consejo, es justamente, si yo tengo que, la IA va a ser tan buena como la pregunta que yo tengo para ponerla. O sea, que no, si quieren también otro consejo es justamente, tengo que estudiar más, tengo que prepararme más en lo que yo sé, porque solo así le voy a poder sacar jugo, porque muchos dicen, al final yo lo sé y no me sirvió para nada. ¿Por qué le preguntaste? ¿Qué es lo que hiciste? No, digamos, no te hace mágicamente inteligente. Y eso se va a adquirir, la pregunta y la capacidad que uno tenga de interactuar, lo va a tener que cultivar uno, va a tener que formarse muy bien, porque si no se forma muy bien, sí, justamente las cosas que sean más, digamos, digamos, no rudimentarias, sino que se hagan todo el tiempo, esas son las que primero se van a cambiar. Entonces, el desafío es justamente lo contrario. Es más, saber hablar mejor, saber leer mucho más, porque cuanto mejor pueden leer, mejor pueden poner el mensaje más claro, más chance tengo de que va a llegar y lo voy a direccionar en ese hiperespacio a donde yo quiero que vaya. Si yo le tiro cualquier cosa, me va a encontrar la palabra más simple y va a encontrar como de vuelta. Detrás de eso no hay una idea. De hecho, por lo que yo sé, GPT-5 lo que hicieron se volvió muchísimo mejor, por ejemplo, en temas médicos. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que es una cosa que la gente le estaba preguntando todo el tiempo. Entonces, para evitar problemas y demás, lo empezaron a tunear específicamente, y los médicos me dicen que hoy responden muchísimo mejor asertivamente en temas médicos. Pero hay que ajustarlo, hay que arreglarlo, hay que tomarlo, estudiarlo, entender cómo funciona. Y si los que lo generan no ven una ventaja competitiva o un retorno de inversión, eso será parte de la academia de empezar a pensar cómo interactuar y cómo mejorarlo para los usos que nosotros querramos. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, me parece que ya lo liquidamos a todos. Ya la sirvió. No, gracias a ustedes. Gracias. Perdón, ¿podrá decir el podcast? ¿Repetir el título? Sí. Si entras, si pones Google Cosine, Sí.
te sale, pero si quieres, a Creo ver. que es el late science o late night science. algo así. Sí, Late Night Science. ¿Pueden ponerlo en el chat? Perdón. Ahora lo busco. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Se oye, pero no se entiende bien lo que dicen. ¿Ahí escuchan? Oigo, sí. Sí, te lo paso por mail. Dale, gracias. Gracias.